No todas las semanas Centroamérica es noticia internacional. No todas las semanas el Congreso de un país arde en llamas. Pero hace unos días se dieron ambas circunstancias y además en un mismo país, Guatemala. Por lo que hacer un video en profundidad al respecto no solo era necesario, sino casi obligado. Ahí les va. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se usan los fines y nuestros impuestos para otras cosas, para alimentar a personas que tienen su dinero y tienen realmente riqueza porque no les pagan un sueldo mínimo como a las demás personas. No necesitamos un gobierno que pelee contra los pobres, un gobierno que pelee contra la pobreza. Guatemala vive posiblemente el momento de mayor inestabilidad institucional en 25 años. Presidente y vicepresidente abiertamente enfrentados, llamados oficiales a la OEA para que intervenga, grandes movilizaciones en las calles y la sede legislativa incendiada. Todo comenzó con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto Nacional para 2021. Bueno, de hecho todo comenzó mucho antes. Lo de todo comenzó es solo una manera de hablar. Más adelante les cuento. La propuesta destinaba gran parte de los recursos a 6 instituciones o proyectos de construcción de grandes infraestructuras a manos de empresas privadas que, según la oposición, habrían dado importantes aportes financieros a la campaña del presidente Alejandro Yamatei. El viejo esquema clientelar electoral aplicado al ladrillo. Yo te consigo votos y tú me consigues obras. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. En el reverso de la moneda, el proyecto de presupuesto preveía recortes en universidades, sistema judicial y hasta en el tratamiento de pacientes oncológicos. Y en una especie de asignación presupuestaria que parece inspirada en algún oxímoron compuesto por su compatriota Ricardo Arjona, los diputados aumentaban el presupuesto para la alimentación de los diputados al mismo tiempo que reducían el destinado a combatir la desnutrición del resto de guatemaltecos. Una contradicción nada de testimonial si tenemos en cuenta que el país ocupa el primer lugar en América Latina y el 6º en el mundo en cuanto a desnutrición infantil. No es que Guatemala esté poco habituada al maltrato de sus dirigentes, pero en medio de una pandemia y tras el devastador paso de los huracanes Eta y Iota, la aprobación entre gallos y medianoche de ese presupuesto ya fue como mucho con demasiado. ¿Puedes creer que a la medianoche hubo gente que salió de sus casas frente al Congreso a protestar a la medianoche en plena pandemia? Pocos días después, tras una protesta pacífica de varias horas frente al Congreso, un pequeño grupo de manifestantes encapuchados ingresaron a la sede legislativa y quemaron un sector. La policía desató una feroz represión en las calles y algunos aprovecharon para recurrir a la vieja confiable, alentar el discurso de protestas dirigidas por vándalos que amenazan la democracia. El fondo es que ahora todo el mundo está gritando terrorismo. Se ha creado la idea de que son terroristas que llegaron a destruir el Palacio Legislativo, algo que nunca había ocurrido, que lo incendiaron, que lo tomaron, y entonces llaman terroristas a los manifestantes y hablan de un golpe de Estado. Toda esta crisis terminó de evidenciar las fisuras en el seno del gobierno que en apenas 10 meses ha visto reducido su índice de popularidad prácticamente a la mitad. Algo especialmente delicado para un presidente que ganó la jefatura del Estado holgadamente en segunda vuelta, pero que en primera no alcanzó ni siquiera el 15% de los votos. La clásica victoria del menor de los males, a juzgar por el comportamiento de los electores y la participación en segunda ronda, muy inferior a la primera. Tras darse a conocer la propuesta presupuestaria, el propio vicepresidente de Yamatei le pidió vetarla y ante la negativa del presidente ofreció que ambos renunciaran a sus cargos. El presidente reaccionó solicitando la mediación de la OEA. Excelente idea cuando se trata de resolver conflictos, claro que sí. Finalmente, la Junta Directiva del Congreso guatemalteco se reunió a puerta cerrada con los parlamentarios en un salón del Ministerio de Defensa y decidieron archivar la tramitación del presupuesto en aras de la gobernabilidad. Esto es muy chistoso. A mí me da risa al final porque no puedo entender cómo hace una semana hubo 115 diputados que sin objeción aprueban este presupuesto, pero hoy todos están dando marcha atrás y dando discursos diciendo es que no podemos endeudar tanto al país. Y entonces me pregunto, ¿y la semana pasada no pensaron en eso?
Pero comentábamos que el malestar venía acumulándose desde antes y el presupuesto solo fue un detonante. Yamatei llegó a la presidencia anunciando nuevos aires y parte de la sociedad así lo creía, no tanto por lo que esperaban de él en el futuro, sino por el recuerdo del pasado inmediato. En 2015, masivas manifestaciones hicieron renunciar al presidente Otto Pérez Molina, acusado de diversos escándalos de corrupción, pero su sucesor en el cargo, Jimmy Morales, tampoco contribuyó a airear el panorama político. Al contrario, su orden de expulsar la CICIG, un organismo dependiente de la ONU encargado de investigar la corrupción en el país, hizo que algunos pusieran nuevas esperanzas en su relevo, casi que sin importar quién fuera, y fue Yamatei. Al principio, pues muchos jóvenes se casaron con una idea, ¿verdad? La prosperidad de Guatemala, construir una nueva nación. Creo que era una falsa esperanza y las personas se aferran a las esperanzas. Y todo quedó en el suelo en poco tiempo. Por otro lado, el subregistro de muertes y contagios por coronavirus es tan significativo que las autoridades lo reconocen sin tapujos. Y hablamos de las zonas del país con atención hospitalaria al alcance de la población, pero teniendo en cuenta los niveles de exclusión de la población indígena y los altos índices de pobreza extrema, el subregistro es aún mayor en esos sectores. En las 2 últimas décadas, el presupuesto destinado a la salud equivale a 1% del PIB. Entonces, en Guatemala la gente muere de hambre actualmente, la gente sigue muriendo de diarrea, sigue muriendo de COVID. La gente ya está muriendo de pobreza, pero ahora va a morir de pobreza y de COVID. Ante este panorama, lo sorprendente no es que se produjera un estallido a finales de 2020, sino que no se produjera antes. Porque ese hartazgo acumulado tampoco se explica solamente con políticos desprestigiados, tormentas tropicales, misiones de la ONU expulsadas, ni siquiera con pandemias. No por ser una historia conocida debe dejar de mencionarse, pero lo cierto es que en muchos aspectos políticos y sociales, Guatemala parece anclada en la mitad del siglo XX, cuando el gobierno de Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Un gobernante que no era comunista y distaba de serlo, pero que a los ojos de Washington lucía como una suerte de Lenin centroamericano, debido a su intento de romper con la estructura colonial latifundista imperante en el país. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Décadas de gobiernos militares y una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos y el genocidio de buena parte de la población indígena legaron un país lleno de heridas sin cicatrizar y regido por una constitución creada en la dictadura militar. No es el presupuesto, no es el Congreso, no es Alejandro Yamatei, son más de 500 años de un sistemático despojo colonial, racista, patriarcal, estructuralmente desde las élites criollas oligárquicas. En el caso de Guatemala, aplicarle la clásica definición de Estado fallido es casi un halago, porque la realidad es que más que un Estado que funciona mal, se parece más a un Estado que funciona como una finca, con una lógica de hacendados y peones instaurada en casi todos los niveles imaginables. La presencia de los mismos apellidos en altos cargos es constante desde tiempos de la colonia. Guatemala no es un país, es una finca que tiene todavía relaciones de esclavitud en el latifundio de la agroindustria en Guatemala. Porque se le pagan 10 centavos de quetzal, que equivale, no sé, a 0.058 centavos de dólar, por cortar la palma africana a los jornaleros indígenas. Quien toma las decisiones en este país no es la gente. No existe tal el voto popular, o sea, la gente va, vota y espera que tenga liderazgos políticos que lo representen, pero al final no, o sea, aquí quien toma las decisiones es un solo sector, y es el sector poderoso, ¿no? El sector económicamente poderoso. Más del 40% de su población es indígena, pero su presencia en los órganos institucionales o de gobierno es prácticamente anecdótica. De su participación en la distribución de la riqueza, mejor ni hablar. En un país con unos índices de pobreza de casi el 60%, en el caso de la población originaria, ese porcentaje corresponde a casi el 80%. Y hablamos de mediciones anteriores a la pandemia.
Guatemala se encuentra entre los 20 países más desiguales del mundo, pero presume de índices de concentración de riqueza que parecen un chiste de mal gusto, como por ejemplo ser uno de los países con más helicópteros por habitante. ¿Estamos entonces ante las puertas de un cambio significativo en la política guatemalteca? ¿Todo este hastío creciente y azuzado por los efectos de la pandemia será motor de transformación? ¿Y hacia dónde? Por un lado, el nivel de descontento está tomando unas dimensiones que pronto pueden volverse socialmente insostenibles. Pero por el otro, la fragmentación de movimientos y organizaciones sociales y políticas, tanto parlamentarias como no, juega a favor de que se sostenga el statu quo. Que hay un hartazgo a nivel nacional, hay una indignación y hay una digna rabia a raíz de todo lo que ha estado pasando. Y entonces la gente se siente apartada, ya no como antes, ¿verdad? Es decir, oye, la gente se da cuenta de las cosas que están pasando, se da cuenta de su vulnerabilidad, de cómo los dejan por un lado en medio de sus necesidades. Entonces nosotros lo que estamos hablando es que se construya desde las bases, desde los pueblos indígenas, desde los estudiantes, una ruta de país que tenga que hacer las reformas necesarias para hacer una nueva constitución. Y es lo que la gente en las calles ha estado pidiendo. Todo el mundo está muy disperso. Es lo que ha pasado en los últimos años y que ahora se está reflejando. Lamentablemente nuestra sociedad quedó muy fragmentada y entonces no hay una voz unificada para hablar de cómo hacer los cambios, de qué otras cosas necesitamos. En la plaza hay muchos pedidos, desde la renuncia al presidente, el cambio a la constitución, veto al presupuesto, renuncia a los diputados y todas esas cosas que se están pidiendo de forma tan separada, topan contra una estructura de gobierno que tiene a la presidencia, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, que son un grupo fuerte en este momento. Así que es difícil vaticinar si el país logrará alguna vez salir de una dinámica social y política que ya dura décadas, ni cuándo lo hará. Pero sea como sea, nos enteraremos. Porque Guatemala no es noticia mientras todo sigue igual, pero salta a los titulares cuando sus pobladores redoblan esfuerzos por cambiar su realidad.